Este, pues muy buenos días. Vamos a continuar con lo que estábamos haciendo, ¿no? Estábamos haciendo la parte de la serialización. Serialización que ustedes ya saben o ya de alguna forma me comentan que ya han manejado en aplicaciones incluso web, ¿no? Bueno, en servicios web ya hicieron algo de aplicaciones. Bueno, el concepto surge de que la idea es que yo pueda preservar el estado o la información que tenga yo en una estructura de datos o en un conjunto de clases, porque si ustedes recuerdan, los diferentes objetos que creo a partir de una clase, vamos a hablar con propiedad y con jerarquía. Cuando yo creo o construyo un objeto, pues para construir ese objeto necesito una clase. La clase es la plantilla o el molde que me va a servir para construir mi objeto. Cuando yo construyo el objeto es a lo que yo le llamo la materialización del objeto, porque ya existe como tal, ya existen sus propiedades. La clase te dice, va a tener una propiedad nombre de tipo string. Ah, bueno, cuando ya la construyes, ya existe esa propiedad de tipo string y ya puedo ir a guardar un dato. Cuando estoy en la clase, solamente estás dando la definición. Todavía no existe la propiedad. Puedes implementar la lógica, puedes hacer todo, pero todavía no funciona o no es ejecutable hasta que lo materializas en un objeto, ¿no? Bueno, cuando tú creas ese objeto, cuando tú materializas ese objeto, es cuando tú instancias la clase o creas una instancia de la clase, es decir, creas un objeto, pues ese objeto se construye en memoria. Eso ya lo vimos desde el cuatrimestre anterior. Cuando tú construyes el objeto, hay dos etapas. La primera es cuando tú defines la referencia. La referencia, acuérdate que es un cuadrito muy pequeño de memoria que se crea en la memoria base o en la memoria stack. Y cuando tú le haces new a esa referencia, entonces se construye el objeto en la memoria extra o en la memoria heap, que es la memoria más grande, en donde está limitada por la capacidad de tu computadora, ¿no? Si tienes 8 GB de RAM, bueno, pues muy poquito es stack y casi todos los 8 GB es memoria heap o memoria extra. Si tienes 4 GB de RAM, bueno, pues muy poquito es memoria stack, muy poquito es memoria stack y la mayoría de esos 4 GB van a ser memoria heap. Y si tienes 16 GB de RAM, igual, todo es limitado por la capacidad de tu memoria física. Y entonces cuando tú construyes ese objeto se queda en la memoria RAM, mientras esté en ejecución tu aplicación. Cuando tú detienes tu aplicación, le das stop o cierras tu aplicación, bueno, pues esa memoria que ocupaste, si hiciste 5 objetos, 10 objetos, esa memoria que ocupaste ahí se quedó, pero se convierte en memoria que le llamamos basura. Está padre porque ya actualmente los lenguajes ya no nos preocupamos por esa memoria. Si hiciste 5 objetos, no importa, apagas, cierras la aplicación, esos 5 objetos, esa memoria ocupada por esos 5 objetos se convierte en memoria basura y ahí se queda. Pero en un determinado momento, el lenguaje o la plataforma de desarrollo, como en este caso el runtime, el Net Framework, que es el runtime de las aplicaciones.net, tiene un proceso que se llama el garbage collector o el recolector de basura, y esa memoria basura que ya no tiene referencias, pues la va a liberar él. ¿Cuándo lo hace? No lo sabemos con precisión. Esa es una sincronía que lleva el sistema operativo con ese proceso. Y entonces va limpiando y va liberando esa memoria para que no esté ahí ocupando espacio. ¿Qué pasaría si no estuviera el garbage collector? Lo tendrías que hacer a mano, tú mismo, y eso así se hacía antes. Así como había constructores, así como había news, también había destructores. ¿Qué eran los destructores? Pues los destructores era liberar esa memoria que tú ibas haciendo. Entonces, antes de cerrar tu aplicación, lo que tenías que hacer era ir a destruir los objetos que construiste, porque no había recolector de basura. Y si no hacías eso, pues entonces esa memoria, aunque ya no estaba usada, porque ya era memoria basura, aunque ya no tenía uso más bien, porque sí estaba ocupada, ahí se quedaba. Y entonces, si corrías 20 veces tu aplicación, pues dejabas 20 veces basura. Entonces llegaba un punto en donde hasta la máquina ya no funcionaba. Bueno, el sistema operativo se colgaba porque
te llenabas de memoria basura. O sea, si tú creaste 5 objetos en una ejecución de tu aplicación, esos 5 objetos, si ya cierras tu aplicación, si no destruiste esos 5 objetos, ahí se quedaban ocupando memoria. Si volvías a ejecutar tu aplicación y ahora creabas 10 objetos en tu aplicación, ahora eso, y luego cerrabas nuevamente tu aplicación, pues ahora ya tenías los 5 objetos de basura anteriores, más los nuevos 10 objetos, ya tendrías 15 objetos que estaban ocupando la memoria. Aunque ya no sirve, porque es memoria basura, es memoria de desecho, o más bien información de desecho, ahí se quedaba. Y por eso te digo, si corrías 10 o 20 veces tu aplicación, pues entonces tu memoria se te acababa. Y era de pura memoria basura porque no destruías esos objetos. Bueno, ahora ya no se tiene que hacer eso. Ahora ya lo hace el sistema y un proceso del runtime de las aplicaciones .NET ya lo hacen a través del Garbage Collector. Ya no nos preocupamos, ¿no? Imagínate que crees un arreglo de 50 objetos. Si siguiéramos como hace mucho tiempo, tendrías que antes de cerrar tu aplicación, destruir esos 50 objetos. Bueno, afortunadamente ya no se hace así porque era una pachanga. Y todos se quejan de que las cosas son más fáciles ahora. Bueno, ok. Entonces, ya que tengo mis objetos construidos en la memoria, pues si yo apago mi aplicación ahorita, pues, se pierden esos datos. Y si vuelvo a correr mi aplicación, pues es volver a comenzar las estructuras de datos y todos los objetos que hice en una corrida anterior, pues ya no tengo acceso a ellos. Aunque estén en memoria, como basura, ya no puedo regresar a ellos, ¿no? Porque ya cuando vuelvo a ejecutar mi aplicación, pues se crea una nueva instancia. Y entonces, esa es la cuestión, decía yo, a ver, yo quiero que cuando tenga yo una colección de objetos, yo quisiera que esa colección de objetos se pudiera preservar. Es decir, que aunque cierre la aplicación, obvio, cierro la aplicación, los objetos en memoria se destruyen o ahí se quedan, pero como memoria basura, cierro la aplicación. Pero antes de cerrar la aplicación, que yo pudiera en un determinado momento decir, espérate, vamos a guardar la información que tienen esos objetos y la pudieras guardar en un almacenamiento externo, ya no en la memoria RAM, porque la memoria RAM es volátil, la memoria RAM se pierde. Entonces, en un dispositivo de almacenamiento externo, como es el disco duro o un dispositivo de almacenamiento, una memoria, un disco portátil. Y planteábamos que, pues bueno, se podría hacer, claro que se puede hacer, se puede preservar los datos y guardarlos. Proponíamos varias soluciones. Alguien me decía, bueno, pues puedo construir una base de datos. Claro que sí, puedes construir una base de datos con tus tablas, donde tus tablas representen la estructura de datos que tienes guardada y ahí ir guardando. Pero entonces, si tienes 10 objetos, esos 10 objetos tendrías que crear una tabla con las propiedades de cada objeto como campos de esa tabla. Y entonces, si tienes 10 objetos, pues crearías 10 tuplas o 10 registros en esa tabla y ahí irías a guardar, ¿no? Pero llegamos que si lo haces eso, pues ya prácticamente tu arreglo no tendría sentido, porque si lo vas a manejar a través de una base de datos, pues mejor quédate con una base de datos y ya no construyas el arreglo. Y entonces, si quieres agregar más objetos, pues los agregas a la tabla. Si quieres eliminar objetos, los eliminas de la tabla y ya no tienes que usar el arreglo de objetos, ¿no? Bueno. La otra que yo les decía es que se podría generar un archivo básico, un archivo elemental. Si tú creas un archivo, pues puedes ir grabando esos datos. El problema de manejar los archivos así simplemente es que tendrías que hacer a mano todo el proceso de guardarlo. Es decir, si tienes 10 objetos y quieres guardar la información de esos 10 objetos, tendrías que ir recorriendo objeto por objeto y además propiedad por propiedad de cada objeto irlo a grabar a ese archivo. Y eso también sería muy tedioso tanto para guardar como a la hora de recuperar los datos. Cuando vas y recuperas los datos sería lo mismo. Tendrías que hacer ahora el proceso inverso. Así como guardaste, ahora así vas a cargar los datos. Si grabaste la propiedad 1 del objeto 1 primero, pues vas a leer la propiedad 1 del objeto 1 primero. Así tendría que ser. En la misma manera como guardaste, tendrías que cargarlos, pero harías el proceso inverso de carga en vez de escritura. Y sería también mucha lógica, se podría hacer. Bueno, ustedes propusieron la solución, pues la idea sería serializar los datos o la información que contienen los objetos. ¿Y qué serializar? Bueno, pues serializar, aquí está, le pusimos,
La serialización es algo de las características que tienen los objetos en diferentes lenguajes. La serialización no es exclusivo de .NET, puede ser en cualquier otro lenguaje. La serialización es agarrar todo un paquete de información, empaquetarlo, envolverlo, como ahí dice, empaquetarlo, envolverlo, y así todo ese paquete mandarlo a guardar a algún lado. Ese lado puede ser en un archivo, puede ser en la misma memoria, o incluso podría ser en una base de datos. Tú podrías agarrar, empaquetar toda la información de tu estructura de datos y meterla a un campo de una tabla en una base de datos, por ejemplo. Obviamente que no tendría mucho sentido viéndolo desde el punto de vista de datos planos como una tabla. O sea, no podría yo hacer consultas o no podría yo ir a hacer búsquedas sobre ese bonche de información, sobre esa bola de información, porque está empaquetada, está toda envuelta y guardada como una única cosa que no tiene el significado de información que representa. O sea, si tengo 10 objetos alumnos y cada alumno tiene ID, nombre, dirección, teléfono, edad, etcétera, pues todo eso, cuando yo lo serializo, esos 10 objetos alumnos quedan como una bola de información y pierde el sentido de que sean 10 objetos y pierde el sentido de que tengan propiedades. O sea, no puedo ir a acceder a esa información porque la empaqueté, la metí en un rollo, así, la hice bola y ahí está guardada toda. Pero ¿cuál es la gran ventaja de la serialización? Ah, bueno, que así como agarro toda la información de los objetos y la meto a una bola de empaquetada, puedo hacer el proceso inverso, puedo agarrar esa bola y desempaquetarla y restablecer la estructura de datos como tal. Y entonces, pues está más fácil porque ya no me preocupo por recorrer los objetos, ver cuántos objetos, abrir el archivo, ir escribiendo uno por uno de los datos y todo eso. Ya no me preocupo por eso, ya está hecho, ¿sale? Bueno, entonces, esos son, oculta los detalles, la serialización. ¿Cómo lo haga? Pues eso ni lo sabemos. Eso es algo que ofrece el lenguaje o la plataforma. Pero él va a empaquetar todos los elementos de información y todo ese conjunto de información se puede transportar, se puede compartir, se puede guardar a un archivo, guardar una base de datos, sostener sobre un servicio web, donde ustedes quieran la pueden mandar, ¿no? Y el proceso de recuperación pues, es al revés y se conoce como la deserialización. La serialización es empaquetar la información y mandarla a algún lado, y la deserialización es ir a algún lado, tomar esa bola de información y restaurar el estado de cómo se encontraba mi conjunto de objetos. Bueno, ya vimos que hay varias serializaciones. La serialización binaria en particular se ocupa para aplicaciones locales, se utiliza más para aplicaciones locales, y además otro punto de la serialización es una forma de compartir datos entre aplicaciones de diferentes plataformas. Particularmente la serialización binaria no es para múltiples plataformas, las otras sí. ¿Por qué? Porque si tú empaquetas tu información y generas un archivo XML de esa información, pues la puedes transmitir a donde tú quieras, y el XML es un estándar de comunicación universal entre las diferentes aplicaciones. Entonces, tú puedes tener una aplicación .NET, empaquetar en serialización de XML y transferir esa información a otro lugar. Y aunque no sea una aplicación .NET, como está hecha en formato XML, todo ese paquete de información está estructurado, pues otro lenguaje que no fuera .NET pudiera interpretar esa información porque saben hablar XML, ¿no? Con XML y con JSON pasaría lo mismo. Con la serialización binaria, no. La serialización binaria es solo compartir información entre puras aplicaciones .NET. ¿Por qué? Pues porque depende del formato del archivo con el que lo guardes o del formato nativo de los datos. Es decir, depende del tipo de dato que tú guardes. ¿Sale? Entonces, la serialización binaria no puede funcionar en múltiples plataformas o en diferentes lenguajes. Es única y exclusiva de .NET. ¿Sí? Pero, por ejemplo, la serialización XML puede ser serialización XML desde .NET y compartir esa información con una aplicación Java, con una aplicación PHP, con cualquier otra aplicación. Y debería de poderse hacer comunicación. Bueno.
El proceso es muy similar, o sea, entre todas las aplicaciones que quieras hacer serialización de cualquier tipo, el proceso es muy similar. Nosotros vamos a hacer serialización binaria. Ustedes seguramente ya hicieron serialización XML o deserialización XML, por lo que me comentaban la vez anterior. Entonces, pues lo primero que debes de hacer es tener la colección de objetos, tener acceso a la colección de objetos, pero desde el punto de vista de sus clases. O sea, voy a tener un conjunto de objetos que quiero serializar, pero también debo de tener acceso a las clases de esos objetos. ¿Por qué? Porque en la clase ya vimos que se especifica que los objetos de esa clase puedan ser serializados a través de un parámetro. Se define o se crea un objeto serializador. Eso va a depender del formato de serialización que tú elijas. En nuestro caso va a ser un objeto para serializar binariamente o hacer serialización binaria. Y se debe de crear un objeto en donde vas a guardar la información ya serializada, que en este caso podría ser un objeto tipo archivo o podría ser un objeto en memoria incluso, ¿no? Pero ese objeto debe de ser del tipo flujo de datos o del tipo stream, tiene que ser un stream. Un stream es un flujo de datos no estructurado fijamente. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero, por ejemplo, les decía yo, un archivo es como un flujo. El flujo es, imagínate una transferencia de archivos. O sea, tú puedes ir escribiendo en un flujo de datos o recuperando información de un flujo de datos. Así como si tuvieras una bola de datos ahí y tú puedes ir a escribir más o a recuperar datos de ese flujo de datos. Tú no te preocupas por dónde inicia, dónde termina, sino simplemente es un flujo. Y ahí en ese flujo puedes meter datos o tomar datos, ¿sale? Ese flujo puede estar en memoria o puede estar asociado con un archivo, ¿no? Digamos que entre comillas pensarías como si fuera un flujo de datos o un almacén de datos infinito, entre comillas, muy entre comillas. O sea, no te preocupas por dónde empieza, dónde termina, tú tienes el flujo de datos y ahí vas, escribe y escribe, escribe, o vas, lee y lee y lee. Obviamente que en algún momento te va a marcar que ya no puedes leer más, pues quiere decir que ya se te acabó el flujo de datos. Y para escribir igual, puede ser que en algún momento te diga, ya no puedes escribir porque ya se cerró el flujo de datos. Un flujo de datos es muy socorrido, muy utilizado, ¿no? Y pues ya realizar el proceso de serialización, ¿no? Bueno, entonces, en nuestro caso muy en particular, tomamos un conjunto de clases que ya teníamos del cuatrimestre anterior, que representaba, bueno, la primera clase era nuestra clase que representaba un producto de ferretería, era la clase origen. Estábamos haciendo o hicimos un arreglo de objetos producto ferretería muy simple. Entonces esa clase estaba hecha dentro de la solución Windows Arreglo OBJS. Aquí está, miren. Aquí está. Estas son las tres las tres soluciones que les compartí en un RAR. La primera es esa, la que acabo de abrir. La primera es esta. Esta solución tiene dos proyectos. Tiene una biblioteca de clases y tiene una aplicación Windows. La biblioteca de clases representa al objeto producto Ferre y lo que tienes que hacer es ponerle a todas las clases involucradas en la colección de objetos que quieres serializar. Lo que tienes que hacer es ponerles ese parámetro. Así se le pone. Esto se le llama atributo o parámetro de clase, no de un método. Parámetro de un método es aquí los que pones en un método. Este es un atributo o un parámetro de clase y hay varios. Está el serializable, hay otros que se llama data contract. Hay uno que se llama data contract. Ahorita no sale. No, dependiendo el contexto de la aplicación, pues tú tienes que hacerlo. Pero hay varios parámetros que esto le indica el comportamiento de esa clase. Entonces a esta clase le estás indicando que los objetos que generes de esta clase puedan ser serializados, ¿sale? Necesitas ponerle. Entonces, esa es la primera aplicación o la primera solución.
La segunda solución ya es una solución con un solo proyecto, que es otra biblioteca de clases, que es donde ya hacemos toda la lógica para el manejo del arreglo de objetos. Lo mismo, ahí hay que ponerle que esa clase también va a ser serializable. Aquí está. ¿Vale? Aquí está. Serializable. Ahí está. Y aquí tiene un arreglo de objetos de producto Ferre. Obviamente que aquí ya tuviste que haber agregado las referencias. Y además, como le puse serializable, las tuve que volver a compilar y volver a anexar la DLL. ¿Por qué? Pues porque los cambié de ubicación, las referencias, cambié de ubicación la fuente de las referencias. Entonces, tuve que haber actualizado las DLL. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan de ese proceso? Sí. También. Eso. Bueno, estoy poniendo el contexto para que no se les olvide, porque luego, ¿qué tal y tienen la memoria como la mía? Finalmente tengo la aplicación Windows. La aplicación Windows es aquella en donde creaba yo un objeto de la clase del arreglo de objetos, de esta clase. La clase se llamaba Maneja Arreglo Ferretería. La aplicación Windows ya es donde la funcionalidad que se le presentaba al usuario, y ahí es donde hacía yo ya insertar, mostrar, buscar, eliminar y todo eso que hacíamos, pero ya utilizando este objeto de esta clase. Y lo mismo, aquí las referencias que tenía, las borré y las volví a agregar. ¿Por qué? Pues porque le hice cambio para que fuera serializado, ¿no? Lo primero que hay que hacer es definir el atributo o parámetro serializable. Ya lo pusimos. Entonces, en todas las clases que conforman la colección, tendríamos que hacerlo. Yo les decía ¿y qué pasa si tú tienes una clase que no tienes el código fuente? Ah, pues no pasa nada. Hacemos el truco que cuando hice la similitud con las listas ligadas. Cuando tú no tenías el código de la clase origen para crear tu lista ligada, no pasaba nada. Simplemente agarrabas esa clase que no tienes el código, era una DLL, y la metías a otra clase, la metías a una clase propia, y en donde ese objeto que tú creabas de la DLL que te daban, pues lo creabas como una propiedad, y entonces ya eras dueño de la clase. ¿Se puede hacer esa serialización? Se puede hacer. Habría que probarlo. La teoría dice que se puede hacer. No lo he probado y capaz que ahorita ya no funciona. Pero bueno, habría que ver si funciona. Pero la restricción es que de esa DLL que tú tengas, debe de ser una clase DLL que no tenga datos compuestos. O sea, que tenga puros datos nativos. Por ejemplo, mi clase producto Ferre, ¿dónde quedó? Aquí está. Mi clase producto Ferre es una clase que no depende de tipos extraños. Toda está basada en tipos nativos. ¿Por qué? Porque tiene enteros, cortos, cadenas y flotantes. Ah, perfecto. Pero si esta clase, si la DLL que me dan adentro tuviera un objeto de otra clase desconocida, pues ahí sí ya valí. Ya no se podría serializar porque no sabría cómo interpretar esos objetos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, por ejemplo, si aquí yo tuviera nada más así lo voy a poner de ejemplo, si aquí yo tuviera una propiedad de la clase cheque y le digo nuevo igual a new cheque, ahí ya esta clase ya no me serviría porque ya no sé qué es un cheque, ya no sabría qué es un cheque. Y pues no es mágico, no puede ir a buscarlo o a suponer, nunca va a suponer. Entonces, si nada más me dieran la DLL, la teoría dice que si nada más me dieran la DLL de esta clase, pues no habría problema porque todas sus propiedades son de tipos de datos nativos. No tiene, es más, no tiene ni imágenes, no tiene cosas extrañas, ¿vale? Pero si tuviera cosas extrañas o dependencia de otros objetos que se encuentran en otra clase, ya no se podría serializar porque no tendría yo el código fuente, ¿sale? Es lo que dice la teoría. Habría que confirmarlo. Ahorita si nos da tiempo lo hacemos. Sale. Entonces, ya hice esa parte. Ya le indiqué que las clases pueden ser serializadas. Bueno, ahora hay que definir el objeto serializador. Paso número 2.
Paso número 1, ya tengo la colección de objetos. ¿Dónde está la colección de objetos? Pues la colección de objetos está en mi aplicación Windows. Esta es mi colección de objetos, de hecho, ese es el objeto que adentro tiene mi arreglo de objetos productos FR. Entonces, ese es el objeto que yo tendría que serializar, porque ahí dentro es donde se hace todo el almacenamiento en la memoria RAM. Y esos son todos los objetos que yo quisiera guardar. De hecho, este arreglo que tiene puedo guardar hasta 30, fíjense. Puedo guardar hasta 30 objetos. Así lo definí, así está definido mi arreglo. Sale. Entonces ya tengo el objeto, esa es la colección de objetos que voy a serializar, porque ese arreglo adentro puede tener hasta 30 objetos. Eso es lo que yo quiero serializar, eso es lo que voy a maquetar y lo voy a hacer una bola de información y lo voy a ir a grabar a un archivo. En este caso, se puede ir a grabar a una base de datos, se puede ir a mandar a un servicio web, se puede mandar a donde tú quieras, pero yo lo voy a grabar en un archivo. ¿Sale? No le modifico nada, la lógica debe de seguir funcionando, todo debe de seguir funcionando. Y ya está. Paso número 1, ya está la clase, ya tengo los objetos. Paso número 2, bueno, además ya le indiqué que a sus clases de esos objetos que permita la serialización de los mismos objetos a través del parámetro. Paso número 2, se define o se crea un objeto serializador. Ah, bueno, hay que crear un objeto serializador. Ese objeto serializador, para el formato binario en específico, se encuentra en este lugar. Entonces, por eso, me acuerdo que ya lo había ahí agregado. Ya agregué. No hay que importar la DLL. ¿Por qué? Ah, bueno, porque se encuentra en el System Runtime. Y el System Runtime, por default, ya viene integrado en la mayoría de las aplicaciones. Si no apareciera, si nomás digo System, voy a hacer algo aquí que no debería, pero bueno. Si digo System Runtime y si no saliera ahí el Runtime, ah, bueno, entonces quiere decir que no está el ensamblado en donde está ese espacio de nombres, y entonces tendría yo que ir a buscar la referencia aquí. Pero por default ya lo traen. Es un paquete de clases base que necesito para ejecutar cualquier aplicación. Entonces no voy a insertar ninguna referencia, sino nada más le digo que voy a ocupar ese espacio de nombres. Ajá. Y pues ya lo que tendría yo que hacer, ahora sí, lo que yo ya tendría yo que hacer, pues es ir a construir mi objeto serializador. Bueno, para hacer eso, ya agregué, hasta miren, quedó de una fuente más pequeña, así lo voy a dejar para que se vea que es algo nuevo. Ya me voy al formulario. Esta aplicación era de varios formularios, porque también habíamos mostrado en esa aplicación cómo podía yo pasar de un formulario a otro y de otro formulario a otro, los diferentes objetos, y las modificaciones se podían ver en todos los formularios. ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan, podríamos verlo aquí, mostrar en otro formulario. Vean cómo paso por referencia el objeto con arreglo, y el objeto con arreglo, pues es el objeto que adentro tiene el arreglo de objetos, ¿sale? Vean cómo lo hago aquí, pues lo hago como siempre. Lo paso como un parámetro por referencia, y allá en el otro formulario, pues tuve que modificar su constructor. ¿Se acuerdan de su constructor? Aquí está, miren. Tuve que modificar su constructor para que aceptara ese parámetro por referencia, porque los constructores de los formularios no tienen parámetros. Tuve que modificar su constructor y declarar un nuevo objeto en donde atrapaba yo ese parámetro y le hacía yo la asignación correspondiente. ¿Sale? Y lo mismo en el objeto número 3, en el formulario número 3. Formulario 2, mostrar objetos del arreglo. En el 3, y agregar por el inicio. En el 3 igual, desde el form 1, tengo agregar por el inicio, que es este, o insertar por el inicio. Lo mismo, modifiqué su constructor del formulario 3, ¿sí? ¿Sí se acuerdan de eso? ¿O tienen dudas de eso todavía? Es lo que estuvimos hace el cuatrimestre anterior. Todo bien. Todo bien, eso. Ok. Bueno,
Pues aquí ya tenía yo mi objeto serializador, entonces en ese botón que agregué del formulario 1, en ese botón que agregué, el objeto serializador es un objeto de la clase Binary Formatter, ¿sale? Es un objeto de la clase Binary Formatter. Ahí es donde está mi serialización, ¿vale? Bueno, ya tengo el objeto serializador. Perfecto, ya está el objeto serializador. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es, ya está el paso 2, se define, se crea un objeto serializador, depende de forma de serialización. En este caso, como es serialización binaria, pues es el de Binary Formatter. Ahí está mi objeto que le puse mi serializador. Sale. Ahora sí, se debe crear entonces un objeto para guardar el resultado de la serialización, que por lo general estos objetos son definidos como flujos de datos. Entonces, hay que crear un stream. En mi caso, como es para un archivo, es bien fácil crear un stream. Es bien fácil, miren. Para crear un stream es bien fácil. Entonces, aquí vamos a ponerle crear el objeto. Vamos a ponerle entre comillas stream para guardar los objetos serializados, o sea, la bola de información, a lo que le llamo la bola de información, ¿sale? Bueno, en este caso en particular, se va a guardar en un archivo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ah, pues hay que crear un objeto de la clase FileStream. Y no sale. No sale el FileStream. Ah, bueno, pues no sale el FileStream porque, al igual que nuestro objeto serializador, necesita un espacio de nombres específico. Y en este caso, como vamos a ocupar un archivo que está o se va a ubicar ese archivo en el sistema local de archivos de mi computadora, pues hay que usar el espacio de nombres que se llama system.io con mayúsculas. El system.io es un espacio de nombres también estándar que no tiene un ensamblado, ya viene integrado a las características de cualquier aplicación net, porque IO se refiere a input-output, operaciones de entrada y salida, dispositivo de entrada y salida. Entonces, pues todas las aplicaciones necesitan entrada y salida de datos, si no, no servirían de nada. Y en particular, si quieres manipular archivos, necesitas ese espacio de nombres, el system.io, ¿sale? Entonces aquí hay que apuntar eso, ¿no? Bueno, ya que está el objeto serializador, se debe crear el objeto en donde almacenar los objetos serializados. Vamos a poner ahí la bola de información. En este caso, vamos a crear un archivo para guardar la información, la bola de información, ¿no? En este caso vamos a crear un archivo para guardar la bola de información o la información y y debe de ser un objeto de la clase FileStream, se llama FileStream. Listo, ¿sale? Ojo, mucho ojo, punto. Para usar objetos de la clase FileStream, se debe de usar el espacio de nombres system.io. Acuérdate, porque si no, no va a funcionar, ¿sale? ¿Cierto? Le agregué el system.io, ya lo agregué. Y entonces aquí ya debería de salir file. Todo lo que tiene que ver con file, ahí está, miren, ahí está file access, file atributos, file dialog, todo, file info, file mode, y no está el que busco, file stream. Ahí está, file stream, ¿ya lo vieron? Y ahí dice, proporciona un stream, o sea, un flujo, para un archivo.
¿Sale? Bueno, vamos a agregar file stream. Y entonces aquí, pónganle el que ustedes quieran. Aquí se va a poner el nombre que ustedes quieran. Vamos a ponerle aquí archivo para que nos acordemos. Y mucho ojo, este constructor, cuando tú construyes, este constructor sí debe de llevar parámetros. ¿Qué creen que debo de indicarle para un archivo? Para crear un archivo le voy a indicar dos cosas rápidas. Las clases. La primera es, ¿qué tiene todo archivo? ¿Qué se caracteriza por un archivo? No. ¿Qué tiene un archivo? Muy en particular. A ver, cualquier archivo de imagen, de texto, cualquier archivo. Yo te digo, tengo un archivo, una imagen. Tú me dirías, yo te diría, búscalo. Ah, ¿qué necesitas para buscar el archivo? ¿Qué necesitas? Su nombre. Ajá. ¿Qué más? Muy bien, Sergio, su nombre. ¿Qué más? A ver, busca la imagen que se llama tulipanes.jpg. Ese era muy famoso en Windows XP. Tulipanes.jpg, que es una imagen con tulipanes. Ok. ¿Ya? ¿Así le encuentras? ¿Con eso? Y si tienes 80,000 archivos en diferentes carpetas, ¿lo vas a encontrar? La extensión, ya te di la extensión. La extensión es parte del nombre. Un nombre de archivo tiene nombre y extensión. Todo junto. La raíz, no, la ruta, exactamente, la ruta, ¿no? Ahí es más fácil que te diga yo, a ver, búscame un archivo de imagen que tiene tulipanes, que se llama tulipanes.jpg, ahí está, nombre y extensión, y se encuentra en C2 puntos diagonal, cosas importantes diagonal, imágenes. Ah, pues ya está bien fácil, ¿verdad? Porque ya vas directamente a la ruta. Bueno, pues eso es lo que tienes que especificarle acá. Lo que tienes que especificarle es el nombre del archivo con la ruta completa. Si tú no le indicas el nombre del archivo, perdón, la ruta, si tú no le dices C2 puntos, bla, 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 diagonal, diagonal, todo eso, si tú no le especificas la ruta, entonces te lo va a grabar en el directorio o en la carpeta predefinida o predeterminada. ¿Cuál creen que es la carpeta predefinida o predeterminada? Por ejemplo, aquí le voy a poner datos serializados punto GSF. Estoy inventando. GSF son mis iniciales. Pónganle el que ustedes quieran. No es necesario. Ahí es un nombre de archivo y una extensión la que ustedes quieran. Le pongo una extensión porque si le pongo dato, .dat, .com, .exe, pues voy a confundir el sistema operativo. Le pongo una extensión, la que quieras, ¿no? Ponle KLM, cualquier extensión, ¿sale? Ahí ya le estoy dando el nombre del archivo. No le estoy indicando una ruta en particular. Entonces, ¿en dónde creen que lo va a dejar? Pues lo va a dejar, ya les dije, en la carpeta predeterminada. ¿Cuál creen que es la carpeta predeterminada? A ver, ¿cuál creen que es la carpeta o el directorio predeterminado? ¿Repos? No. El repos es cuando creas una aplicación así sin darle nada, ¿no? El repos sería, pero de toda la aplicación. En este caso, no, yo le di un lugar en específico, ¿no? ¿Dónde está? Pues donde hayas puesto tus archivos. Miren, yo aquí lo puse. Tengo una ruta horrible, espantosamente larga. En descargas. No, tampoco. Acuérdate que estamos en aplicación Windows, ¿no? ¿Data? ¿Data? No, no existe data. ¿Data de qué? A ver, cuando compilamos y ejecutamos una aplicación Windows, miren, a ver, vamos a comentarlo esto. Vamos a comentarlo para que no me marque errores. Ahorita va a correr, todavía no va a serializar, porque nomás estoy creando el objeto serializador y no estoy haciendo nada. Ahorita sí va a correr. Exactamente, Levi. ¿Por qué ahí? Pues porque cuando tú compilas tu aplicación, te genera un ejecutable.
y el ejecutable donde queda guardado. Este ejecutable que se acaba de regenerar, porque lo recompilé, ¿en dónde queda guardado? Pues queda guardado dentro del proyecto, dentro del bin, dentro del debug. Ahí está mi ejecutable vean. Se acaba ahorita de generar, ahí está la fecha de creación, ¿sí lo ven? La fecha de creación, vean, la va a hacer grandote. Es el día de hoy, 18 de enero, a las 8:05. Ah, ya son 8:05. Se acaba de compilar, ¿sale? Ese es la carpeta o directorio predeterminado. Entonces, como ahí graba el ejecutable, pues si tú no le pones una ruta en particular, lo va a guardar ahí. Lo va a guardar ahí. Muy bien, Levi, en el bin debug. Entonces ahí lo vamos a dejar. Vamos a ponerle KLM nada más. Y el otro parámetro que debe llevar es con qué modo de acceso vas a crear tu archivo. Es decir, el modo de acceso del archivo es para crearlo, el modo de archivo del acceso es para leerlo, o hay diferentes modos de archivo. Bueno, por los principales es eso, crear, o crear lo que hace, el modo de apertura del archivo es para crearlo. Entonces, si exista, aunque ya exista, te destruye, si ya existe uno igualito, te lo destruye y te va a crear uno nuevo, porque así le estás dando el parámetro de apertura, el modo del archivo. ¿En qué formato vas a abrir este archivo? O más bien, este archivo, ¿para qué te va a servir? De ahí va a tener el modo del archivo, ¿no? Entonces aquí lleva una que se llama así, File Mode, ve File Mode, y ahí viene una subpropiedad. Y mira, puedes abrir un archivo que ya existe para agregarle más contenido, puedes abrir un archivo para crearlo, ese es el más peligroso porque si ya existe un archivo con el mismo nombre y le das crear, lo va a encimar y va a destruir el que ya existía, pero ahorita no hay problema. Puede ser para apertura o puede ser para truncarlo, puede haber varios modos de apertura del archivo. En nuestro caso, pues va a ser para crearlo. ¿Sale? Sí, en nuestro caso va a ser para crearlo. No nos va a importar si ya existe uno con ese mismo nombre, lo va a borrar. Ahorita van a ver. ¿Sale? Listo. Entonces ya está. Este va a ser mi objeto stream. Ahí es donde voy a ir a guardar todo el bonche de información. ¿Sale? Ahí es donde lo voy a ir a guardar. ¿Sí queda claro? Sí. Bueno, entonces ya. Perfecto. Ahí está. Entonces ya tengo mi objeto serializador. Ya tengo el objeto. Pues ya, se realiza el proceso de serialización. Realizar la serialización es bien facilísimo. ¿Cómo le hago? ¿Quién es el que va a serializar? ¿Quién va a serializar? ¿Quién se encarga de la tarea de serializar? El runtime. Bueno, la liga de System Binary. No. ¿Quién hace la chamba de serializar los objetos? Hasta ahí dice su nombre. ¿Quién va a hacer la serialización? El objeto serializador. Exactamente. Muy bien, Tamara. Mi serializador. Este es el objeto que va a hacer la serialización. Para eso le definimos. Entonces, ¿quién va a hacer la chamba? Pues él. Él va a hacer la chamba de serialización. ¿Y cómo le hacemos? Pues bien fácil. Ya nomás le decimos, a ver, vas a serializar. Entonces le digo, mi serializador, punto, y miren, ya hasta me la define ahí, serialize. Haz la serialización. ¿De quién? Ahí tiene que ir, primero, el objeto donde vas a guardar la serialización, que en este caso es mi objeto FileStream. ¿Cómo se llama mi objeto FileStream? Pues mi objeto se llama archivo. Entonces le digo, vas a hacer la serialización, la vas a guardar en ese archivo y por último viene, ¿de quién voy a serializar? ¿A quién voy a serializar? Pues vas a serializar al objeto que tiene toda la colección de objetos que tú quieres. ¿Quién es ese objeto? ¿Quién es el objeto que tiene toda la colección de objetos? ¿Quiénes dijimos? ¿Quién es? El objeto con arreglo. Muy bien, Cristian. Exactamente, ¿no? Porque ese es el objeto. Así por eso lo dije hace un rato. Aquí está. Este
es el objeto que es de la clase que tiene adentro el arreglo de objetos. Y es el que pasaba yo entre los diferentes formularios, ¿no? Exactamente. Entonces le digo aquí, ¿cómo se llama? Objeto con arreglo. Sale. Entonces le digo, vas a serializar, vas a guardar en este stream el objeto con arreglo. Ahí está. Ya, eso es todo. Mandamos un message box. Ah, bueno, antes me falta algo. Es decir, agarra empaqueta toda la información y ya la grabó en el archivo, ya le hizo todo. Fíjense qué bonito, una sola línea. Entonces, ya que acabaste, hay que cerrar tu archivo, hay que cerrar tu flujo de datos, porque si no está abierto, entonces nunca se queda guardado y se puede corromper la información y más el archivo. Entonces, que hay que cerrar, ¿cuál lo cerramos? Entonces, sí, archivo.close, el objeto de file stream, lo cerramos, ya, con eso ya quedó cerrado. Y ahora sí, ya podemos decir serialización, parece que es serialización binaria realizada. Ya, eso es todo. Con eso ya funcionaría. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver. Bueno, pues lo primero que hay que hacer es compilar, ejecutar. Ahí está. Lo primero que hay que hacer, pues hay que agregarle datos, porque si no, no voy a serializar nada. Lo primero que hay que hacer es agregarle cosas. Entonces, agregarle un serrucho de la marca Trooper que cuesta 145 pesos. Lo agregamos al arreglo, ¿no? Luego vamos a agregar unas pinzas de electricista de la marca Stanley y esas cuestan 224 pesos. Lo agregamos al objeto. Y luego vamos a agregar, no sé, un martillo. Un martillo de la marca Pro Tool. Y le decimos que cuesta 190 pesos. Ahí está. Listo. Podemos mostrar. Ya tiene esos 3 objetos, por lo menos 3 objetos, ¿no? De los 30 que puedo guardar, ahorita tengo esos 3. Sale. Vamos a serializarlos. Ah, pues nada más le dice aquí serialización. Vean que rapidísimo lo hizo. Ya acabó. Cerramos nuestra aplicación. Y si vamos a donde estábamos, al bin debug, vean, ya lo hizo. Ya está aquí mi archivo. Si lo alcanzan a ver, vamos a hacer grande. Ahí está mi archivo con el nombre que le di. No, obvio que no lo reconoce porque no, no es una extensión conocida. Lo acaba de hacer hoy en esta hora, no estoy engañando. Intentemos abrir el archivo. Lo vamos a abrir con... Aquí está, abrir con... Intentemos abrir el archivo con el bloc de notas y vean que salió. Salió ahí como groserías, ¿no? Bueno, no importa. Que la información no sea legible, no importa. Algunas cosas son medio legibles, pero no todas, ¿ya vieron? Por ejemplo, ahí no se ve el precio, no se ve la marca, la marca sí, de algunas, ¿no? De todas. No se ve el ID no se ve. Y todo esto, pues quién sabe que sea. ¿Sale? No es información legible. ¿Por qué? Porque estamos creando también, estamos empaquetando binariamente. Quiere decir que lo hace en un formato que solo él conoce y que nosotros desconocemos. Y ya, ahí está. Ahí está guardada mi información. ¿Sale? Bueno, y se guardó en la carpeta predeterminada. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Dudas hasta acá? Está bien fácil, ¿no? No, Está bien. no. ¿Mandé? No, que todo bien, profe. Perfecto. ¿Los demás? ¿Todo bien? Sale. Perfecto. Ok, entonces vamos a hacer el proceso inverso. Muy bien, Sergio. El proceso inverso pues sería la deserialización. Y la podríamos hacer acá
O la podríamos hacer en el otro formulario, al fin que se comparten, ¿no? Fíjense bien, en el segundo formulario, en el Form 2, ya no se llama objeto con arreglo, ahora se llama objeto con arre. ¿Ya vieron? Objeto con arre. Ujú. Ok. Vamos a hacerlo en el primero. Porque si lo hacemos aquí, en el segundo, cuando regrese al primero, no tendría los datos, porque cuando regresas del segundo al primero, no asocias este con el primero. Siempre vamos del primero al segundo, ¿sí se entiende? O sea, en el primero, el objeto con arreglo es donde está declarado como el inicial, digamos. Ahí es donde hago la iniciación y todo eso. Y cuando me paso al segundo, ya le pasé la referencia del objeto con arreglo. Aquí se llama objeto con arre. Si aquí hago la deserialización, pues va a funcionar aquí. Pero cuando regrese yo al primero, pues se van a perder los datos, porque el paso lo hago del Form 1 al Form 2, no del Form 2 al Form 1. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende lo que estoy diciendo? Tendría que hacerlo forzosamente en el Form 1, la deserialización. Bueno, pues es igual. Lo hacemos acá. Entonces, en el Form 1 voy a agregar otro botón y le voy a decir ahora que sea la deserialización. Y la deserialización pues, es lo mismo, pero ahora es al revés. El proceso inverso. Vamos a cambiarle aquí. Entonces le vamos a decir aquí deserialización. Voy a hacer la deserialización, ¿no? Proceso inverso. Bueno, ¿cómo se hace la deserialización? Pues lo mismo, pero ahora al revés. Ahora, ¿qué tendría yo que declarar primero o qué tendría yo que hacer primero? ¿Qué harían? A ver, aquí está. Cuando lo hice así, la serialización. Ahora va a ser al revés. Bueno, es casi lo mismo. ¿Qué necesito? ¿Qué creen que necesito? Primero el archivo. Primero podría ser el archivo, ¿verdad? Ojo, pero ya no voy a abrir el archivo en modo de creación, porque si lo abro igual, pues entonces ya va a tronar los datos, porque el create le vale gorro. Si ya existe un archivo con ese nombre, lo va a destruir y va a crear uno nuevo, ¿sí? Ahora no voy a crear archivo, ahora voy a abrir el archivo en modo que, ahora simplemente tengo que abrir el archivo más bien, ¿no? Tengo que abrir el archivo para recuperar los datos, ¿no? Ok, entonces vamos a ponerle lo mismo. File stream, vamos a ponerle archivo 2. Eso nada más es una referencia o un nombre, además está local. Podría ponerle archivo, pero para que se distinga, lo voy a volver a crear. Le vuelvo a dar el mismo nombre porque es así. No puedo abrir uno diferente. Es el que ya existe. Pero ahora aquí le vamos a cambiar. En el file mode no va a ser para creación. Ahora va a ser simplemente para, ahí dice, para apertura, ¿no? Open, ¿no? Para open específicamente. Dice, inicializa nueva instancia de file stream con la ruta especificada y el modo de creación. Uh-huh. El modo es una constante que determina cómo abrir o crear el archivo. Entonces le decimos que ahora no va a ser create, porque les digo que si hacen create, lo destruyen, ¿no? Ahora le decimos que ya debe de existir ese archivo y entonces vas a hacer la apertura de ese archivo. Listo. Ya está. Ahora, ¿quién va a deserializar? ¿Quién debería de hacer la deserialización? El binary formatter. Otro binary formatted, exactamente. Necesito igual, si ese serializó, pues también debe de saber deserializar, ¿no? Entonces ahora le ponemos deserializador.
Le puedo poner el mismo, mi serializador, que el mismo nombre, igual, porque es un archivo, es un nombre local, declarado local. Cuando sales de este evento ya no existe ni este nombre ni este nombre. Lo puedo poner, sí, pero para que no se confundan y no crean que se debe llamar igualito, igual. Necesito crear igual un objeto serializador, como el de hace un rato, pero ahora en lugar de serializar va a deserializar. ¿Sale? Es el proceso inverso, lo mismo. Entonces, abro el archivo, es más, lo puedo hacer igual, no importa. Primero creo el deserializador y luego abro el archivo, o primero abro el archivo y luego creo el deserializador. No pasa nada, es lo mismo. ¿Sale? Porque son cosas independientes. Ahora sí, ya tengo el archivo, ya tengo el objeto de serializador. Ahora voy a tomar la información que se encuentra en el archivo y la voy a restaurar en el objeto que tiene la colección de datos, la colección de objetos. ¿Cuál era ese objeto, dijimos? Archivo 2. ¿Cuál era ese objeto? Va a ser ¿Cuál, de perdón? serializador. Él va a hacer la deserialización, pero ¿en dónde van a guardar, a recuperarse En los objeto datos? ¿En con dónde, arreglo. Orlando? En el mismo objeto que serialice, ahora es objeto con arreglo. Se supone que ese debe estar vacío, porque si tiene algo, se va a perder porque se va a restaurar el estado. Eso es lo de restaurar del estado, ¿no? Entonces, ya tengo el objeto de serializador, ya tengo el archivo abierto. Pues ahora sí, lo que sigue es hacer el proceso de deserialización y restaurar la información en el objeto que guarda en memoria la colección de objetos. Si quién es ese objeto, pues ahora es el objeto con arreglo. El mismo que serialice, ahora sobre él voy a deserializar, ¿no? Porque voy a recuperar su estado. ¿Sale? Entonces le digo, objeto con arreglo va a ser igual al deserializador. ¿Sí? Y ahora el proceso se llama al revés. Si el otro era serialice, este es deserialice. ¿Ya vieron? Y aquí me dice, ¿de dónde voy a deserializar los datos? ¿De dónde? ¿Dónde están los datos? De dataserializador.klm. Ajá. Que ya está abierto a través de quién? De archivo. De archivo 2. ¿Sale? Te digo aquí, de archivo 2. Y ya, eso es todo. ¿Qué creen? Me marca error. Eso es un error muy común. Dice, no puedo convertir implícitamente de un tipo object a el tipo maneja arreglo ferretería. ¿Qué pasa eso? Lo que pasa es que la serialización, cuando lo deserializa, te crea un tipo object, pero no importa, nosotros estamos seguros que es la misma información y que es compatible. ¿Por qué estamos seguros? Pues porque si yo serialicé a este objeto, pues sí, y ahora lo estoy deserializando, estoy seguro que la información es totalmente compatible. Entonces aquí hay que hacer un casting, un cast, como cuando hacemos asignación entre objetos, ¿se acuerdan? Hay que hacer un cast. Entonces le digo aquí, a ver, sí, ya sé que tú de serializador me vas a devolver algo de tipo object, pero estoy seguro que esa información es totalmente compatible con él, entonces haz un cast. Y entonces aquí le voy a decir, ¿cómo se llamaba? Maneja arreglo ferretería. Hay que ponerle el nombre de la clase. Acuérdate que la clase se llamaba manejo arreglo ferretería del objeto con arreglo. Entonces hay que hacerle un cast, hay que ponerle la clase, para que pueda hacer esa conversión directa. Listo, ya. Lo guardamos antes. ¿Qué me faltó? Antes. Ya que acabó de deserializar, ¿qué me falta? Cerrar el archivo 2, ¿no? Cerrar el archivo. Muy bien. Archivo 2.close, porque si no, se queda abierto.
y puede corromperse la información. Y por último, pues ya le podemos avisar al usuario, ¿no? Igual que la otra vez. Ya se deserializó la información. Ya se deserializó la información. Listo. Ahora sí, vamos a ejecutarlo. Y ya. Así de fácil, vean. Ahorita no tengo nada. Si le doy mostrar arreglos, pues no hay nada. Si le doy serializar no tiene sentido porque ahorita encimaría yo mis archivo con nada. Entonces no tiene caso hacer la serialización. Pero sí puedo hacer la deserialización. Vean, no tiene nada. Le doy deserializar. Lo hace bien rapidísimo. Y le doy mostrar los objetos. Y ahí están los objetos recuperados. ¿Ya vieron? Y ahora sí, se recuperó tanto que yo pudiera agregar más datos. Todo se recuperó. Se recuperó el contador. Todo el estado del objeto se restaura automáticamente. ¿Sale? Y yo podría hacer una eliminación, una búsqueda, agregar los datos. Vamos a ver. Vamos a agregar el dato 20. Ya tengo 20. El dato 30 mejor. 30. 30. Le decimos que le agregue. Vamos a agregar el 50. Y agregamos el 60. Si damos mostrar objetos, ya tengo más objetos, vean, se mantuvo los contadores. Puedo ir al otro formulario, mostrar los objetos, ahí están. Y si ahorita lo cierro sin serializar, pues entonces se van a perder los datos nuevos que agregué, estos 3. Pero si le doy serializar, como el archivo lo abre en el modo create, va a destruir el archivo anterior y va a crear un nuevo archivo y ahora va a serializar todos los objetos, todos esos 6 objetos, ¿sí? Miren, si le doy serializar, ya se serializó, puedo cerrar mi aplicación, puedo ir a ver mi archivo. Bueno, ni necesito abrirlo porque no va a hacer nada. Vean, el archivo es bien pequeño, el archivo no ocupa ni un K, es bien poquito, y ya guardé la información de 6 objetos, lo puedo restaurar. Vamos a ejecutarlo, lo deserializo y lo muestro. Y ahí siguen todos mis datos. ¿Ya vieron? Está padre, ¿no? Puedo hacer la serialización directamente. Ahí viene el gas, espérenme tantito. Es hora del gas. Sale. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Qué les parece? Muy bueno, muy fácil. Muy rápido, ¿no? No tuvimos que hacer tantas cosas, nada más conocer el concepto. Ya lo hace todo él. No tengo que hacerlo yo. No me preocupo si son 5, si son 10, si son 50. No me preocupo si es una propiedad, 2 propiedades, si es de un tipo, si es de otro. Nada. La serialización empaqueta todo el conjunto de información y lo guarda. Y la deserialización toma esa bola de información, la restablece y listo. ¿Vale? Bueno, pues eso es lo que les quería mostrar. Y así se puede hacer serialización XML, solo que el archivo que vas a generar es XML, o se puede hacer serialización JSON, solo que el archivo que vayas a generar tendría que ser JSON,